Este foro, entonces, es una oportunidad para que compartamos conocimientos, mejores prácticas y las lecciones aprendidas de nuestra travesía hacia una construcción de un futuro bajo en carbono. Nuestro objetivo hoy es analizar el estado actual de los mercados de carbono en la región, entender las barreras que enfrentamos y visualizar las oportunidades que tenemos delante. Debemos aprovechar este momento para trazar el camino hacia un futuro más sostenible y resiliente. Entonces, los invito a disfrutar el evento, pásenla bien, vamos a tener un evento sumamente interesante. Y ahora sí, pasando a la acción, daremos inicio a la primera conferencia sobre el estado actual de los mercados de carbono en Latinoamérica y el mundo, donde se expondrá cómo los mercados de carbono vienen evolucionando para convertirse en un motor clave en la lucha frente al cambio climático, impulsando la transición hacia una economía baja en carbono y sostenible. Entonces, me permito presentar a Alfredo Nicastro, un referente del mercado de carbono a nivel global, con más de 30 años de experiencia en proyectos de reducción de emisiones en América Latina, estructura operaciones de carbono a nivel global para Stonex, trader mundial de commodities. Entonces, a continuación cedo la palabra a Alfredo, vicepresidente senior y director de mercados de carbono de Stonex. El piso tuyo. Gracias. Gracias, Arturo, muy amable. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar con ustedes y obviamente hablar de un tema tan importante para todos en el planeta, pero especialmente para América Latina, que obviamente pasa por un momento importante, yo creo. Los países se desarrollan, tienen oportunidad en desarrollarse de manera sustentable. Tenemos capital natural, tenemos capital humano para aprovechar, desarrollar mercados y efectivamente utilizar mercados de carbono, no solamente como una herramienta para apoyar a la lucha contra el cambio climático, pero también para apoyar el desarrollo de los países, ¿no? El tema no está pasando, ahora sí. El tema de la charla básicamente, obviamente, es muy amplio. Voy a tratar de ser bastante objetivo y no desviarme. Me encanta hablar del tema, entonces obviamente voy a tratar de ser más objetivo y desafortunadamente no tocar en algunos aspectos importantes, pero después de la charla hay espacio para platicar y por favor también dejo mis contactos para hablar offline después, ¿no? Y gracias a todos que se conectan también virtualmente por la participación. Esa es una lámina. Como somos una compañía regulada, tenemos que hacer un descargo de responsabilidad. Y hay un delay importante. Perdón por la tardanza en el cambio de las láminas. Primero, antes de entrar en el tema específicamente, quería contextualizar un poco la discusión. Como sabemos, el Acuerdo de París es el principal marco global que nos apoya, que nos da una guía efectivamente de qué tenemos que hacer para mantenernos bajo del 1.5 grados de calentamiento hasta 2100. Entonces, básicamente el Acuerdo de París nos da una guía y define tres milestones, tres marcos importantes que tenemos que cumplir para poder llegar al 1.5. Entonces, si miramos básicamente en el termómetro, abajo en la lámina, lo que vemos es que para llegar al 1.5 dentro del Paris Agreement, tenemos una ruta, un camino largo que seguir, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? Con las políticas actuales que tenemos implementadas efectivamente, los modelos nos dicen que llegamos a 3.5 grados de calentamiento hasta 2100, que es catastrófico. No sabemos efectivamente dimensionar qué significan los impactos de 3.5. Si cumplimos con todos los pledges, con todos los compromisos de los gobiernos, si cumplimos con las NDCs, podríamos llegar en algún lugar entre 3 y 3.2. ¿Sí? También no es suficiente, ¿no? Obviamente, si aumentamos un poco la ambición de los países, tal vez podemos llegar a 2.7, pero aún así bastante importante, impactos económicos y sociales difíciles de medir. Entonces, el gap que tenemos hoy para mantenernos entre el 1.5, para bajar el 1.5 o 2, que tal vez sería aceptable, básicamente tenemos que llenarlo con acción voluntaria, ¿sí? Con corporaciones, ciudadanos, instituciones que obviamente necesitan implementar políticas y acciones
de descarbonización para poder apoyar con el cumplimiento del Acuerdo de París. Y los dos marcos intermedios que tenemos es 2030, llegar a 45% aproximadamente de reducciones de emisión, y hasta 2050 en net zero, ¿sí? Donde el balance de emisiones y de captura de carbono de la atmósfera estamos en un balance net, ¿no? Entonces ese es el marco fundamental que seguimos. Obviamente cada país toma sus acciones individuales, cada uno de los estados muchas veces, como el caso de México a nivel subnacional, tiene sus estrategias y políticas, y corporaciones también desarrollan sus marcos en base a estas líneas generales. Por favor. ¿Y para dónde apunto mejor? ¿Ahora sí? Perfecto. Bien, es en verdad la misma gráfica que teníamos antes del termómetro, pero lo podemos ver cómo vamos en avances, ¿no? Con cumplimiento de las políticas actuales, la línea roja arriba, básicamente no podemos cumplir con el acuerdo, y para poder llenar este hueco, la cantidad de reducciones de emisión que tenemos que bajar al año, equivalente, llegan a 60 gigatons de CO2 al año, para poder llegar a 1.5 grados centígrados. Con las políticas que tenemos estamos a 3.2, y con los NDCs implementados tal vez podamos bajar a 40, pero aún hay un hueco importante a llenar con acción voluntaria, ¿no? Eso es súper importante porque ya sobrepasamos el 1.5 grados, ¿no? En los últimos 13 meses consecutivos, en verdad, ¿no? Eso sabíamos que en algún momento, de aquí hasta 2050, pasaría, pero esperábamos que fuera algo en 2027, 2028, pero ha pasado antes. Entonces, esa gráfica es del Centro Europeo de Estimación de Temperaturas y de variación de temperaturas globales comparando al nivel preindustrial. Como podemos ver, desde el año pasado, desde julio, ya sobrepasamos el 1.5. Y eso se ha repetido ahora en agosto y muy posiblemente en septiembre también. ¿Qué promueve, qué impulsa acción climática? ¿Cuáles son los principales drivers? Obviamente, regulación es el primero, ¿sí? Siempre que nos toca una regulación, salimos a ver qué tenemos que hacer, qué tenemos que implementar. Entonces, la regulación obviamente puede ser un sistema de cap and trade como en Europa o en California. Esa regulación puede ser un impuesto al carbono, por ejemplo, como el de Colombia o en México a nivel subnacional. Entonces son distintas maneras de implementar esas restricciones regulatorias, ¿no? Y eso obviamente mueve el mercado. El segundo aspecto, y que cada vez más observamos, es el tema de gobernanza, riesgo reputacional, acceso a capital. Compañías, StoneX es una compañía de servicios financieros. Ayudamos a clientes en distintos mercados, distintas commodities, a financiar proyectos, financiar sus inventarios, y obviamente necesitan de capital. Y acceso a capital hoy está directamente vinculado al desempeño climático. Compañías que tienen buen desempeño climático pueden hacer emisión de un bono verde a tasas competitivas, pueden acceder a líneas de créditos que no están accesibles para compañías con mal desempeño climático. Entonces, ese es un aspecto, bastante importante, ¿no? Obviamente, los compromisos voluntarios de las corporaciones también promueven acción climática. Una vez que hay demanda del corporativo, obviamente salimos a implementar porque podemos vender nuestros activos. Y lo más importante, yo creo, especialmente para América Latina, es un impulsor que hoy vemos cada día más, que es el impulsor que viene desde la demanda. Por ejemplo, una compañía como Zara en Europa pone sus compromisos de descarbonización de sus ropas y dice a sus proveedores de ropas en Vietnam, en Tailandia, en Bangladesh, solo voy a comprar ropa si está descarbonizada a partir de enero de 2026. ¿Qué hacen las compañías, los fabricantes de ropa? Hablan con los exportadores de algodón, que se necesitan proveerme algodón descarbonizado, y eso baja hasta el campo. Entonces la presión de la demanda llega al campo que necesita descarbonizarse. Entonces la pregunta es, ¿cómo compensamos al productor del algodón por la descarbonización? Una prima en la commodity, una prima en el precio de la ropa, hay que ver cómo financiar, cómo estructurar. Pero eso viene a través del CBAM, el impuesto de frontera en Europa, que ya regula 6 sectores y posiblemente en 2 años más va a regular el agro y productos de alimentos. Nos va a impactar mucho, pero ya afecta al sector de metales y minerales, cementos, energía, ¿no? Entonces eso es importante, es un impuesto de frontera. Entonces hay una nueva dinámica de Climate Smart Commodities, de INSET,
que permite también apoyar la financiación de acción climática para cumplir con las demandas de supply chain, con la cadena de valor. Y obviamente mercados de carbono, importante comentar, que muchas veces perdemos esto de vista. Mercados de carbono, en verdad, como conocemos, son mecanismos de financiación climática. Es como transferir financiación de países desarrollados a países en desarrollo, donde el costo de mitigación es más bajo. Les doy un ejemplo. ¿Por qué voy a hacer inversión de $10 millones en una planta de cemento en Suiza y generar 10.000 toneladas de reducción de emisión, cuando puedo hacer la misma inversión de 10 millones en México o en Brasil y generar 1 millón de toneladas? El offset, en verdad, es un mecanismo financiero para permitir la transferencia de capital y hacer inversión en acción climática a costo competitivo. ¿Sí? Entonces, no sé por qué tanto problema, tanta crítica, tanta duda acerca del uso del offset. Obviamente hay que ser transparente, íntegro, de alta calidad, cumplir con estándares internacionales, pero es una manera muy costo efectiva de implementar acción climática. ¿Y cómo va el mercado a nivel global? ¿No? El mercado sigue fragmentándose, es un mercado significativamente complejo, ¿no? Y sigue fragmentándose. Como no hay un marco muy claro, hay mucho tema a solucionar aún bajo el Acuerdo de París. No está 100% claro en el artículo 6, por ejemplo, cuál es el futuro del mercado voluntario en lo que se refiere a cumplimiento de los NDCs de los países. Entonces hay mucha duda. Entonces, cuando miramos a la dinámica, vemos que hay países que, como México aún no tiene una regulación federal, los estados empiezan a moverse, pasan sus propios reglamentos. Entonces, un país como México hoy tiene que, Eduardo, 8 estados ya con impuestos implementados. Imagina la complejidad para una corporación mexicana que opera en los 8 estados, comprender las especificidades de cada regulación y cumplir con todas, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Y Brasil acaba de pasar un sistema de comercio de emisiones. Chile también está pasando sus propios reglamentos. Entonces, la dinámica es súper importante en el sudoeste asiático, en todas partes del globo. Entonces, hay mucho que hacer y el mundo se está moviendo, independiente del artículo 6 o de las acciones a nivel federal, ¿no? Ahora, comprender un poco cómo va la dinámica del mercado de carbono específicamente voluntario. El mercado regulado, hoy, si consideramos California y Europa, mueve anualmente, el último año creo movido algo como 800 billones de dólares, ¿sí? Y este año va a cerca de 1 trillón, pero eso es básicamente mercado europeo. Hay mucha liquidez, es un mercado financiero, y donde hay mucha transparencia y mucha seguridad para las compañías que hacen inversión, ¿no? En el caso del voluntario, obviamente, es un mercado mucho más chico. Llegamos al pico en 2021, donde tuvimos algo como 2.1 billones de transacciones y ha bajado significativamente en 2023 por distintos temas, crisis, temas, por ejemplo, que vimos con algunas metodologías de proyectos Red Plus, algunos cuestionamientos acerca de integridad de algunos proyectos. Vemos impacto de eso en 2022 y 2023, pero la dinámica era bastante fuerte y venía subiendo hasta 2021 y 2023. Esperamos que esto se recupere. Ahora esperamos con resultados del artículo 6, si no en Bakú, en Brasil el año entrante, y que con eso tengamos un poco más de claridad por dónde va el mercado y los inversionistas tengan confianza para regresar con sus inversiones, ¿no? Esa es una otra gráfica interesante que nos muestra las emisiones de retimo semestrales por tipo de proyecto. Es información bastante nueva, acaba de ser publicada por el Banco Mundial el mes pasado. Entonces, como vemos también hay tanto en emisiones, que son las columnas de la izquierda, cuanto en los retiros. Si comparamos primer semestre de 2024 con primer semestre de 2023 y de 2022, hay una reducción. Pero la reducción más importante está en la emisión de créditos y no en el retiro. Eso significa que las compañías significan retirando créditos para cumplir con sus compromisos anuales. Lo que no hay tanto es inversión en nuevos proyectos y tantas nuevas emisiones, porque hoy el mercado está en sobreoferta. Si no tengo por qué emitir más si no hay demanda por los créditos. Entonces eso es que se ve reflejado en esa gráfica. Y los distintos colores son la participación de los sectores, distintos sectores en el mercado. Entonces si vemos el purple,
el rojo que está ahí es el REDD+, ¿no? Y vemos una significativa reducción en la emisión de REDD+, y el verde, el Nature Restoration, y el otro importante, que es de energía renovable, que es el verde, sigue básicamente consistente, ¿no? Lo que no vemos aquí es el agro. Participación del agro básicamente no se ve representada, no hay incluso ahí el título del agro. Ese es un sector importante donde hay mucha oportunidad, especialmente en países en desarrollo, en América Latina. Los proyectos son de alta calidad, los agroforestales, donde está el cultivo asociado con el forestal. Hay oportunidad importante de manejo de carbono en el suelo, ¿no? en manejo de fertilizantes, en la pecuaria, obviamente, que representa 60% de las emisiones del agro. Hay mucho que hacer, hay mucha oportunidad en el sector que aún se ve poco representado en el mercado. Esa gráfica, a pesar que ya está un poco desactualizada, es de final de 2023 y es de un estudio de Shell, básicamente muestra cuál es la expectativa de crecimiento por sector hasta 2030. ¿Sí? Obviamente vemos en el naranja, que son las reducciones basadas en naturaleza. Ay, perdón, por algún motivo un desfase ahí en los títulos. Pero naranja son reducciones basadas en naturaleza. Y están, por ejemplo, los proyectos REDD+, que obviamente tenían una participación creciente, siguen teniendo una participación creciente, pero yo creo vamos a ver un poco una migración del naranja al gris, que son las remociones basadas en naturaleza. Vamos a empezar, yo creo, en potencial para crecimiento de proyectos ARR, por ejemplo. Entonces yo creo el balance entre reducciones y remociones basadas en naturaleza, el total sigue casi que igual, pero tal vez se distribuye un poco más, aumentando la participación de ARR, disminuyendo un poco o manteniéndose un poco el de REDD+, ¿no? Y ahí obviamente los demás son las reducciones y remociones basadas en tecnología. Son los proyectos de rellenos sanitarios, los proyectos de captura y almacenamiento en acuíferos geológicos, ¿no? Entonces eso van a tener participación importante también, pero creo esa participación del verde, que son las reducciones y remociones basadas en tecnología, van a aumentar mucho a partir de 2030, porque tenemos que acelerar el paso para llegar a net zero. Entonces aquí va a tener que aumentar el número especialmente remoción. La gente pregunta de precios, qué esperamos de precios, cuál es la expectativa de precios, cómo se ha comportado. Uno de los problemas del mercado de carbono voluntario es la falta de un mecanismo de precificación. Y llamamos eso Price Discovery Mechanism. Existe eso para todo tipo de commodity, no hay para el mercado de carbono. No hay una plataforma donde puedes entrar y ver todas las últimas transacciones. Desafortunadamente, muchos de los traders, muchos de los dueños de proyectos, no les gusta, o los compradores, no les gusta informar el volumen y el precio de la transacción. Es un mercado tan poco líquido que tratas de proteger tu información. Pero esa protección hace que no tenga más liquidez. Porque para el comprador financiero, si no tiene claridad, no compro. ¿Sí? La primera cosa que una corporación me pregunta, Alfredo, ¿hay algún producto que puedo utilizar para hacer inversión en el mercado voluntario? ¿Hay mecanismos de hedging, de cobertura de riesgo? No hay. Si no tengo cómo cubrir riesgo, ¿cómo hago la inversión? ¿Cómo compro inventario y especulo en un mercado voluntario? Es muy duro especular. La especulación es importante. El mercado europeo es básicamente especulación. Son 40.000 contratos promedio al día en el mercado europeo. Son 1.000 toneladas por contrato. Cada tonelada son 63 euros por tonelada. Es un mercado que mueve obviamente casi $1 trillón, mientras movemos nosotros 2 billones de transacciones en el mercado voluntario. ¿Sí? Entonces necesitamos de claridad, necesitamos de mecanismos de precificación y mucha transparencia obviamente en las transacciones. Pero aquí es básicamente para ver cómo se ha comportado los precios de reducciones versus remociones en los últimos 2 años, ¿no? Las remociones basadas en tecnología, obviamente el volumen de transacción es pequeño, pero el precio es consistentemente alto por el costo de mitigación. Obviamente necesitas de un valor más alto para poder generar una tonelada de CO2 por un proyecto de remoción técnica, ¿no? Los de Nature-Based Removal, la remoción basada en naturaleza, los proyectos ARR, por ejemplo, están también muy consistentes a un precio interesante, alrededor de $20 por tonelada. Y los de avoidance, de emisión evitada, obviamente, cada vez más perdiendo fuerza. Yo creo es un equívoco. Es como eficiencia energética y nueva capacidad de energía.
me voy a meter un montón de nueva capacidad instalada de energía en un país sin tratar de las pérdidas de energía en la red, ¿sí? Las pérdidas técnicas que tenemos, sin hacer inversión en eficiencia energética. Es la misma cosa aquí. Sigo botando carbono, emitiendo carbono y cada vez más haciendo inversión en proyectos de remoción. Hay que hacer ambos. Hay que aumentar, que ser más agresivos con remoción pero seguir evitando nuevas emisiones, ¿no? Entonces, pero espero ver un escenario donde el precio de emisiones evitadas también crezca. Y esos son dos escenarios súper importantes y creo que es importante comentar. Obviamente hay una discusión en el mercado hoy, vemos una serie de iniciativas, ICVCM, VCMI, que hablan mucho del tema de la integridad, transparencia de los mercados. Así discute mucho el uso de offsets para descarbonización de alcance 3, ¿no? Entonces hay una línea en el mercado que dice, mira, tenemos que evitar offsets, tenemos que evitar emisiones evitadas para descarbonización de alcance 3, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos un escenario de offsets de alta calidad, considerando solo remoción, sin considerar emisiones evitadas, ¿sí? Sin reducción de emisión. Y el otro, que es un escenario de offset de alta calidad, donde se utiliza reducción y emisión evitada también, ¿no? En ese primero, me voy a acercar porque es importante comentar, vemos que los precios, que la parte azul, siguen bastante consistentes por debajo de los $50 hasta 2036 y obviamente empiezan a subir entre 2033 y 2050 por la necesidad de más proyectos de remoción por tecnología que tienen costo de mitigación más elevado. ¿Sí? Entonces, básicamente podemos cumplir con los 45% del Acuerdo de París y una serie de otras cosas a precios entre 10 y $50 por tonelada. Pero si el mercado decide seguir básicamente por una estrategia donde solamente se utilizan remociones, es muy probable que en próximos 2-3 años, si eso pasa en los próximos 2-3 años, el precio del carbono explote y llegue a algo entre 50 y $100 por tonelada. ¿Sí? Porque es el precio que necesitamos para implementar ese tipo de mitigación. ¿Qué escenario nos parece más razonable? ¿No? Obviamente el primero. Tengo que acelerar aquí porque nos estamos acercando al final. Eso es súper importante. Cuando hablamos el principal problema para mí del cambio climático no es tecnología, no es recursos, no es voluntad, ¿sí? Es tiempo. Y eso es súper importante, ¿no? Seguimos discutiendo si proyectos de energía renovable son o no son adicionales. Bajo mi perspectiva, deberían ser adicionales en todos los países, bajo todas las condiciones. Y les digo por qué. En los últimos 22 años, si miramos esta gráfica, el negro y el gris son la generación de electricidad, la participación de fósil en la generación de electricidad en el planeta. Consistentemente estamos arriba del 50, entre 50 y 60. No ha bajado nada, ¿sí? Y las energías renovables cambia de tecnología. Pasó de predominantemente hidro y nuclear, ahora tiene una distribución mayor de eólica, de bioenergía y solar, ¿sí? Como en un globo que consistentemente está fallando en hacer transición energética, proyecto de energía renovable no es adicional. A mí no me importa si Iberdrola, si Enel hacen más plata. Lo que me importa es que en lugar de meter 10 gigavatios de capacidad nueva, pongan 20, que hagamos decomisionamiento de plantas fósiles más agresivamente. Entonces, eso es súper importante. Si queremos poder cumplir con el Acuerdo de París, hay que hacer una transición energética mucho más agresiva. Y hay que financiarla. Y el mecanismo de carbono apoya financiación en esa transición. Esa es una otra gráfica interesante, no voy a entrar en detalles, pero nos muestra iniciativas distintas en países que tienen sistema de comercio de emisiones e impuestos al carbono. El rojo es impuesto al carbono y el azul el sistema de comercio de emisiones. Y esos son los precios que cada país ha determinado. Entonces hay precios por debajo de $5 y hay precios, como en el caso de Uruguay, por arriba del 160. ¿Sí? Entonces, la fragmentación también de precios de mercado es muy compleja. Y por los modelos financieros y climáticos, si queremos llegar a 2 grados, mantenernos por debajo de los 2 grados, la expectativa, el precio por tonelada va a estar entre 63 y 127 para poder generar capital suficiente para hacer inversión en el volumen que necesitamos hasta 2100. Y la banda de arriba si queremos llegar a 1.5, son precios que están por arriba de los $200. ¿Sí? Entonces, eso nos muestra la gravedad del problema, ¿no?
Y eso solo quería corroborar la información de la gráfica anterior. Eso en un estudio de Bloomberg, DNF, que muestra la expectativa de precios de ellos. Precio estimado de offsets en 2030 bajo el escenario de alta calidad, ¿sí? Pero el escenario de alta calidad, considerando remoción y reducción, $20 por tonelada. Parece bastante razonable, comprendiendo cómo funciona el mercado. En California, en un escenario similar, $93. Hoy estamos por debajo de los 30, alrededor de los $30 por tonelada. Y el precio estimado del carbono en Europa en 2030, $162 por tonelada. Yo creo estar por arriba de eso, por el CBAM y por la nueva fase de UETS. Pero eso es un tema a observar también, que nos afecta, ¿no?, en la región. Mira, muchas gracias, el tiempo ya ha agotado, pero con gusto hablamos si tienen algunas preguntas después del cierre del evento. Gracias por la invitación otra vez y nos vemos. Muchas gracias.